Hola a todos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo tejer a crochet esta hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe que está completamente tejida a crochet con un hilo que es más fino aún que el hilo de coser. Y tejiéndolos con este grosor de hilo, las medidas fueron de 30 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto. En la descripción de este video encontrarán la página de los creadores de este patrón gráfico. Antes de comenzar les cuento que primero voy a comenzar explicando de una forma más lenta y detallada para todas aquellas personas que son principiantes. Pero recuerden que ustedes pueden pausar, adelantar y subirle la velocidad al video cuantas veces quieran para poder trabajar a su propio ritmo. Los materiales que vamos a necesitar para realizar este trabajo son hilo de bordar a máquina. En este caso yo voy a usar una sola hebra de este hilo de bordar y la numeración de este hilo, como podemos ver aquí en la etiqueta, es de 122 y vienen en estos conitos de 4000 metros. Este hilo es un poquito más fino aún que el hilo de coser y tiene un poco de brillo, pero si ustedes quisieran usar hilo de coser también pueden hacerlo. Y también vamos a necesitar este ganchillo, que es un ganchillo extra fino de 0.35 milímetros. Y eso es todo. Ahora sí, comenzamos con el tutorial. Recuerden que vamos a tomar una sola hebra de este hilo de bordar para realizar este trabajo. Y ahora vamos a comenzar haciendo 390 cadenitas de inicio. Yo las voy a hacer y cuando tenga todas estas 390 cadenitas listas, volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer estas 390 cadenitas de inicio que teníamos que hacer. Y ahora vamos a comenzar con lo que sería la fila número 1. Y para ello vamos a comenzar haciendo las 3 cadenitas de inicio que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenitas que acabamos de hacer contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 1. Ahora tomamos una lazada y acá abajo en la que sería la cadenita número 390 metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Con esto ya tendríamos 2 puntos altos. Repetimos, tomamos una lazada y en la cadenita siguiente metemos la aguja y hacemos otro punto alto. Y así vamos a seguir haciendo un punto alto sobre cada cadenita siguiente hasta llegar al final de las cadenitas que tenemos tejidas. Al finalizar esta fila tenemos que tener en total 391 puntos altos, contando también como punto alto las 3 cadenitas que hicimos de subida. Yo los voy a hacer y cuando tenga listos los 391 puntos altos, volvemos. Bueno, acá llegué al final de esta fila, hice en total estos 391 puntos altos que teníamos que hacer. Así fue como nos fue quedando esta primera fila. Y ahora vamos a comenzar con la fila número 2. Para ello, y siempre que vamos a comenzar una nueva fila, lo que vamos a hacer es girar nuestro tejido de esta forma para poder comenzar a tejer la nueva fila. Y una vez que hicimos esto, vamos a levantar siempre las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto, en este caso de esta fila número 2. Y tenemos que comenzar esta fila haciendo un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Con estas 3 cadenitas que acabamos de hacer ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 3 puntos altos más, uno sobre cada punto alto siguiente de la fila anterior. Y listo, acá tenemos el cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Y ahora tenemos que hacer en total 128 cuadritos abiertos. Para hacer un cuadrito abierto es muy sencillo. Hacemos 2 cadenitas de separación. Ahora tomamos una lazada. Acá abajo, sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado, vamos a dejar sin tejer
2 puntos altos y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Y así de sencillo formamos un cuadrito abierto. Lo repetimos, vamos a hacer 2 cadenitas de separación. Ahora tomamos una lazada, acá abajo sin contar el punto en el que estamos, sino desde al lado vamos a dejar sin tejer 2 espacios, en este caso serían estos 2 puntos altos de la fila anterior, y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Y ahí formamos el segundo cuadrito abierto. Esto mismo lo vamos a seguir repitiendo hasta tener en total los 128 cuadritos abiertos que tenemos que hacer. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer estos 128 cuadritos abiertos que teníamos que hacer. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Con este que tenemos acá tenemos 1, así que tenemos que hacer 3 puntos altos más. Y listo, con esto terminamos con esta fila número 2. Ahora vamos a comenzar la fila número 3 y para ello, como siempre, vamos a girar nuestro tejido de esta forma y vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 3. Y vamos a comenzar esta fila también haciendo un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que vamos a hacer 3 puntos altos más, uno sobre cada punto alto siguiente de la fila anterior. Listo, ahora vamos a hacer 37 cuadritos abiertos. Recuerden que para hacer los cuadritos abiertos hacemos 2 cadenas de separación. Acá abajo nos saltamos 2 espacios, en este caso serían estas 2 cadenitas de la fila anterior. Y en el tercer espacio, que sería justo sobre este punto alto de la vuelta anterior, vamos a meter la aguja y hacer justo ahí un punto alto. Y así formamos un cuadrito abierto. Así vamos a hacer todos los cuadritos abiertos que nos faltan hasta tener los 37 que tenemos que hacer. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer estos 37 cuadritos abiertos que teníamos que hacer. Y ahora tenemos que hacer 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos en total. Con este que tenemos acá ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 9 puntos altos más. Así que lo hacemos. Vamos a hacer sobre estas 2 cadenitas, siempre vamos a hacer solamente 2 puntos altos. Ahora un punto alto sobre el punto alto de la fila anterior. Otra vez 2 puntos altos sobre las 2 cadenitas. Y así hasta completar en total los 10 puntos altos que tenemos que tener para formar estos 3 cuadritos cerrados que tenemos que hacer. Listo, acá los tenemos. 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos. Y ahora tenemos que hacer 23 cuadritos abiertos. Ya sabemos cómo se hacen estos cuadritos abiertos, así que yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, acá ya terminé de hacer estos 23 cuadritos abiertos y ahora vamos a hacer 5 cuadritos cerrados que es igual a 16 puntos altos en total. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 15 puntos altos más. Lo voy a hacer y cuando lo tenga listo volvemos. Acá están los 5 cuadritos cerrados que es igual a 16 puntos altos en total. Y ahora vamos a hacer 20 cuadritos abiertos. Ya sabemos cómo se hacen, así que yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Bueno, listo, acá los tenemos. Y ahora vamos a hacer 3 cuadritos cerrados otra vez, que recuerden que es igual a 10 puntos altos. Con este ya tenemos 1, así que vamos a hacer 9 puntos altos más. Lo voy a hacer y cuando lo tenga regresamos.
Y bueno, listo, acá tenemos los 3 cuadritos cerrados, que es igual a 10 puntos altos. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 37 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Ya sabemos cómo se hace esto, así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga listo volvemos. Bueno, listo, acá terminé de hacer los 37 cuadritos abiertos y terminé la fila haciendo un cuadrito cerrado. Y así es como terminamos completamente con esta fila número 3. Comenzamos ahora la fila número 4, como siempre vamos a girar nuestro tejido y vamos a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 4. Y vamos a comenzar haciendo un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Ya sabemos cómo se hace, así que lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, acá los tenemos. Ahora vamos a hacer 12 cuadritos cerrados, que es igual a 37 puntos altos en total. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 36 puntos altos más. Así que los hacemos. Listo, acá tenemos los 12 cuadritos cerrados, que es igual a 37 puntos altos. Y ahora vamos a hacer 21 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, que es igual a 10 puntos altos y 2 cuadritos abiertos. Así que yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Bueno, listo, acá terminé de hacer estos 21 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, que es igual a 10 puntos altos y 2 cuadritos abiertos. Ahora vamos a hacer 3 cuadritos cerrados, que ya sabemos que es igual a 10 puntos altos, 7 cuadritos abiertos, otra vez 3 cuadritos cerrados y 6 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y una vez que los tenga listos, volvemos. Listo, acá los tenemos. Y ahora vamos a hacer 7 cuadritos cerrados, que es igual a 22 puntos altos en total. Con este que tenemos acá ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 21 puntos altos más. Después vamos a hacer 9 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 7 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y una vez que tenga todo esto listo, volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer estos 7 cuadritos cerrados, 9 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 7 cuadritos abiertos que teníamos que hacer. Y ahora vamos a hacer 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 21 cuadritos abiertos. Los hacemos y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá ya terminé de hacer estos 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 21 cuadritos abiertos que teníamos que hacer. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 12 cuadritos cerrados, que es igual a 37 puntos altos en total, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Bueno, listo, acá terminé de hacerlos. Hice estos 12 cuadritos cerrados, que es igual a 37 puntos altos en total, 2 cuadritos abiertos y terminé la fila haciendo un cuadrito cerrado. Y listo, esto sería todo. Terminamos la fila número 4. Para saber cuántos puntos altos hacer en una determinada cantidad de cuadritos cerrados, lo que ustedes deben recordar siempre es que cada cuadrito cerrado es múltiplo de 3 más 1. Así que para saber cuántos puntos altos hacer, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a multiplicar la cantidad de cuadritos que ustedes quieran saber por 3 y a ese resultado le van a sumar 1. Y ahí ya sabrán cuántos puntos altos hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos puntos altos son 7 cuadritos cerrados, lo que tenemos que hacer es multiplicar 7 por 3, que es igual a 21, y a ese resultado le sumamos 1, así que serían 22. 7 cuadritos cerrados es igual a 22 puntos altos en total. ¿Ven? Así de sencillo es como se hace la cuenta para saber cuántos puntos altos hacer.
Comenzamos ahora la fila número 5, como siempre giramos nuestro tejido y levantamos las 3 cadenitas de subida que contarán como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Listo, acá ya los hice. Y ahora vamos a hacer una nueva puntada a la que vamos a llamar unión. Para hacer una unión es muy sencillo, hacemos 3 cadenitas de separación, 1, 2 y 3. Ahora acá abajo nos saltamos 2 espacios y en el tercero metemos la aguja y unimos con un punto deslizado. Otra vez hacemos 3 cadenitas de subida, tomamos una lazada, nos saltamos nuevamente 2 espacios, 1, 2 y en el tercero metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto. Y listo, de esta forma se formó nuestra puntada llamada unión. Y ahora vamos a hacer una nueva puntada a la que vamos a llamar puente. Para hacer un puente es muy fácil, vamos a hacer 5 cadenitas de separación, 1, 2, 3, 4 y 5, tomamos una lazada y ahora acá abajo nos vamos a saltar en total 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto vamos a meter la aguja justo ahí y hacer un punto alto. Y listo, con esto formamos nuestra puntada llamada puente. Y ahora esto mismo que acabamos de hacer de una unión y un puente lo vamos a repetir una vez más. Hacemos una unión, hacemos las 3 cadenitas de separación, acá abajo nos saltamos 2 espacios, en el tercero unimos con un punto deslizado, levantamos 3 cadenitas de subida, tomamos una lazada, otra vez nos saltamos 2 espacios y en el tercero hacemos un punto alto y con esto formamos la puntada llamada unión y ahora hacemos la puntada llamada puente. Hacemos las 5 cadenitas de separación, tomamos una lazada y acá abajo dejamos sin tejer 5 espacios y en el sexto metemos la aguja y hacemos ahí un punto alto y ahí formamos nuestra puntada llamada puente. Así que cuando ustedes vean esta abreviación quiere decir que tienen que repetir 2 veces, hacer primero una unión y después un puente, tal como lo acabamos de hacer aquí, una vez y 2 veces. Ahora nuevamente vamos a hacer una unión, ya sabemos cómo se hace, así que vamos a hacerlo. Listo, acá está. Y ahora vamos a hacer 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos en total y 5 cuadritos abiertos. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá los tenemos. Ahora vamos a hacer 7 cuadritos cerrados que es igual a 22 puntos altos en total. Con este ya tenemos 1, así que tenemos que hacer 21 puntos altos más. Después hacemos 6 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados y 2 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé de hacer. Y ahora vamos a hacer 2 cuadritos cerrados que es igual a 7 puntos altos en total, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado que es igual a 4 puntos altos, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 5 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Listo, acá ya los terminé de hacer y ahora seguimos con 3 cuadritos cerrados que es igual a 10 puntos altos en total, 2 cuadritos abiertos,
5 cuadritos cerrados que es igual a 16 puntos altos en total, 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Listo, acá ya los tenemos terminados. Y ahora seguimos con un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Y bueno, listo, acá ya los terminé. Ahora seguimos con 3 cuadritos cerrados, 6 cuadritos abiertos, 7 cuadritos cerrados que es igual a 22 puntos altos en total, 5 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá los tenemos. Y ahora tenemos que hacer 2 puente unión. Esto quiere decir que tenemos que repetir 2 veces la secuencia de hacer primero un puente y después una unión. Así que lo hacemos. Vamos a hacer primero un puente. Acá está el puente y ahora hacemos una unión. Acá los tenemos. Recuerden que teníamos que repetir esto 2 veces, así que vamos a repetir esto mismo una vez más. Primero un puente. Acá está el puente y ahora una unión. Y listo, aquí los tenemos. Haciendo esto formamos estos 2 puente unión que teníamos que hacer. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un puente, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Ya sabemos hacer esto, así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya llegué al final, hice todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como finalizamos con esta fila número 5. Comenzamos ahora con la fila número 6, como siempre vamos a girar nuestro tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila número 6. Y ahora tenemos que hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Acá están listos y ahora tenemos que hacer 2 unión puente. Esto quiere decir que vamos a repetir 2 veces la secuencia de hacer primero una unión y después un puente. Así que lo hacemos. Vamos a realizar primero una unión. Para ello hacemos las 3 cadenitas de separación y ahora acá abajo sobre este puente que tenemos acá de la fila anterior, justo en el centro vamos a unir ahí con un punto deslizado. Levantamos las 3 cadenitas de subida, tomamos una lazada y ahora hacemos un punto alto acá sobre este punto alto de la fila anterior y ahí se forma nuestra puntada llamada unión. Y ahora tenemos que hacer un puente. Recuerden que para hacer un puente hacemos 5 cadenitas de separación, tomamos una lazada y acá abajo tenemos que saltarnos 5 espacios. En este caso sería toda esta unión que tenemos hecha acá en la fila anterior. Nos saltamos todo ese y en este primer punto alto que nos encontramos acá vamos a hacer justo ahí otro punto alto. Y ahí se formó nuestra puntada llamada puente. Hicimos primero una unión y después un puente. Recuerden que esto mismo tenemos que tenerlo repetido 2 veces, así que vamos a repetir esto mismo una vez más. Hacemos otra vez primero una unión,
Y ahora un puente. Y listo, con esto ya tenemos listo estos dos unión puente que teníamos que hacer. Y ahora vamos a hacer una unión. Listo, acá lo tenemos. Y ahora vamos a hacer dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, tres cuadritos abiertos, 7 cuadritos cerrados que es igual a 22 puntos altos en total, 7 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Lo voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Aquí están, ya los terminé. Y ahora seguimos con un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Así que los hacemos. Bueno, acá están. Ahora seguimos con 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Lo voy a hacer y cuando lo tenga, volvemos. Listo. Y ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, 10 cuadritos cerrados que es igual a 31 puntos altos en total, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo lo voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Listo, acá ya los terminé. Ahora seguimos con 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 3 cuadritos cerrados. Así que los hacemos. Acá están listos. Y ahora seguimos con un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 7 cuadritos abiertos, 7 cuadritos cerrados que es igual a 22 puntos altos en total, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Yo voy a hacer todo esto y cuando lo tenga listo, regresamos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora tenemos que hacer 2 puente unión. Eso quiere decir que tenemos que repetir 2 veces la secuencia de hacer primero un puente y después una unión. Esto ya sabemos cómo se hace, así que yo lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer estos 2 puente unión que teníamos que hacer. Y ahora vamos a hacer un puente. Listo, acá está. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé y así es como finalizamos con esta fila número 6. Comenzamos ahora con la fila número 7, como siempre vamos a girar nuestro tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y vamos a comenzar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 2 unión puente. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados,
un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 6 cuadritos cerrados, que es igual a 19 puntos altos en total. Yo los voy a hacer y cuando los tenga a todos listos, volvemos. Aquí están, ya los terminé de hacer. Y ahora vamos a seguir con 7 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Bueno, acá están. Ahora seguimos con un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listos, acá están. Ahora hacemos un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 8 cuadritos abiertos y 7 cuadritos cerrados, que es igual a 22 puntos altos en total. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Y bueno, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Ahora seguimos con 3 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos en total, 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo. Ahora hacemos un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Listo, acá ya los hice. Ahora continuamos con un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Acá están. Ahora hacemos 7 cuadritos abiertos, 6 cuadritos cerrados, que es igual a 19 puntos altos en total, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Listo, acá terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo 2 puente unión, un puente, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé de hacer, ya hice todos estos puntos y llegué al final de esta fila número 7. Comenzamos ahora la fila número 8, como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 2 unión puente. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listo volvemos. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con 5 cuadritos cerrados, que es igual a 16 puntos altos en total, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, que es igual a 13 puntos altos en total y 7 cuadritos abiertos. Así que los hacemos. Acá están listos y ahora seguimos con 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, aquí los tenemos. Ahora seguimos con 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos.
Bueno, ahora hacemos un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 2 cuadritos abiertos. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá están. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, 7 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 3 cuadritos abiertos. Listo. Ahora tenemos que hacer un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Acá los tenemos. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados que es igual a 13 puntos altos en total y 7 cuadritos abiertos. Bueno, ahora vamos a hacer 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 5 cuadritos cerrados que es igual a 16 puntos altos en total y 2 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá están. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un puente unión, un puente, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé de hacer. Llegué al final de la fila y así es como terminamos con esta fila número 8. Empezamos ahora con la fila número 9, como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora tenemos que hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión puente y una unión. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Listo, acá los tenemos. Ahora seguimos con un cuadrito abierto, 7 cuadritos cerrados que es igual a 22 puntos altos en total, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Así que los hacemos. Acá están listos. Ahora seguimos con 8 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Bueno, acá ya los terminé de tejer. Ahora seguimos con un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, acá los tenemos. Ahora hacemos 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y 4 cuadritos cerrados que es igual a 13 puntos altos en total. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo. Ahora un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están listos. Ahora seguimos con 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 2 cuadritos cerrados. Bueno, acá ya los terminé. Ahora hacemos 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados que es igual a 13 puntos altos en total,
8 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Listo. Ahora un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 7 cuadritos cerrados que es igual a 22 puntos altos en total y un cuadrito abierto. Listo, acá los tenemos. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un puente unión, un puente, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y una vez que tenga todo esto listo, volvemos. Y bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Así es como llegué al final y terminamos con esta fila número 9. Comenzamos ahora con la fila número 10, como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión puente y una unión. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Acá están. Ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, 8 cuadritos cerrados que es igual a 25 puntos altos en total, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y 3 cuadritos cerrados. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo. Ahora seguimos con 5 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 3 cuadritos cerrados. Listo, acá está. Ahora vamos a hacer un cuadrito abierto, dos cuadritos cerrados, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, ahora seguimos con dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, tres cuadritos cerrados, dos cuadritos abiertos y 4 cuadritos cerrados que es igual a 13 puntos altos en total. Así que los hacemos. Acá ya los terminé. Ahora seguimos con un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, dos cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Ahí están. Ahora dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, dos cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 3 cuadritos cerrados. Aquí los tenemos. Ahora seguimos con un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, 5 cuadritos abiertos y 3 cuadritos cerrados. Listo, acá los tenemos. Y ahora dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 8 cuadritos cerrados que es igual a 25 puntos altos en total y un cuadrito abierto. Bueno, acá ya los hice. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un puente unión, un puente, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Y bueno, listo, eso fue todo, acá ya los terminé de hacer y así es como finalizamos con esta fila número 10. Empezamos ahora la fila número 11, como siempre giramos el tejido y levantamos las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión puente y una unión.
Yo los voy a hacer y una vez que tenga todo esto listo, regresamos. Bueno, listo, acá ya los hice. Ahora un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, una unión, un cuadrito abierto, tres cuadritos cerrados y dos cuadritos abiertos. Así que los hacemos. Listo, acá están. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 5 cuadritos cerrados que es igual a 16 puntos altos en total, 4 cuadritos abiertos, 5 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Listo, acá ya los hice. Ahora vamos a hacer 4 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y una unión. Acá están listos. Ahora 3 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 5 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados y 3 cuadritos abiertos. Listo. Ahora 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados y 2 cuadritos abiertos. Listo, acá ya los hice. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Bueno, listo, acá están. Ahora seguimos con 5 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos, 5 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Listo, acá están todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora seguimos con 3 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un puente unión y un puente. Yo lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya los terminé de hacer, así es como nos queda. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Y bueno, listo, eso fue todo, acá llegué al final de la fila y así es como terminamos con esta fila número 11. Empezamos ahora la fila número 12, como siempre vamos a girar nuestro tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora hacemos un cuadrito cerrado, dos cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión puente y dos cuadritos abiertos. Acá están listos. Ahora seguimos con un puente unión, un puente, dos cuadritos abiertos, dos cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo, acá ya los hice. Ahora seguimos con un cuadrito abierto, 6 cuadritos cerrados que es igual a 19 puntos altos en total, 3 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Acá está. Ahora un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Acá está. Ahora 2 unión puente, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 4 cuadritos cerrados. Bueno, listo, acá ya los terminé de hacer. Y ahora seguimos con
un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, una unión puente, 2 cuadritos abiertos, un puente y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Acá los tenemos, ya los terminé. Ahora vamos a seguir con un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. ¿Listos? Ahora un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 6 cuadritos cerrados que es igual a 19 puntos altos en total, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Listo, acá los tenemos y ahora seguimos con un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 2 unión puente, 2 cuadritos abiertos y un puente. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora vamos a finalizar con esta fila haciendo un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando lo tenga volvemos. Acá están, acá llegué al final de la fila como podemos ver y así es como terminamos con esta fila número 12. Comenzamos con la fila número 13, como siempre vamos a girar nuestro tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto. Y ahora vamos a comenzar haciendo un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión y un cuadrito abierto. Bueno, listo, acá están. Ahora seguimos con 3 cuadritos cerrados, un puente unión, ahora un puente, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo. Ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Acá están, ya los hice. Ahora 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Lo voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Acá están. Ahora hacemos 2 cuadritos cerrados, una unión, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un puente. Acá están. Ahora seguimos con 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Bueno, acá están. Ahora 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, una unión puente, 2 cuadritos cerrados y un puente. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá ya terminé de hacer estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados y 2 cuadritos abiertos. Acá están. Ahora 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados y 2 cuadritos abiertos. Los voy a hacer y cuando los tenga regresamos. Acá están, ya los hice. Ahora vamos a hacer
un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, una unión puente y una unión. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, acá ya los terminé de hacer y ahora vamos a finalizar haciendo 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un puente, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Yo los voy a hacer y una vez que tenga todo esto listo, regresamos. Aquí están listos, ya llegué al final. Como podemos ver, hice todos estos puntos que teníamos que hacer y así es como finalizamos con esta fila número 13. Empezamos ahora la fila número 14. Como siempre vamos a girar nuestro tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a comenzar a hacer tramos más largos para poder así avanzar un poco más rápido. Así que vamos a comenzar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un puente unión, después un puente y un cuadrito abierto. Yo lo voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, volvemos. Recuerden que ustedes pueden pausar, adelantar o bajarle la velocidad al video cuantas veces quieran para poder así trabajar a su propio ritmo. Bueno, listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 8 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Acá los tenemos, así quedó. Ahora 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, una unión, 2 cuadritos cerrados, una unión puente, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y 2 cuadritos abiertos. Así que los hacemos. Bueno, listo. Ahora continuamos con 2 cuadritos cerrados, uno abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, una unión, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Lo voy a hacer y cuando los tenga regresamos. Y bueno, acá ya los terminé de hacer. Ahora seguimos con un puente, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Acá está, así nos queda. Y ahora seguimos con un cuadrito cerrado, 8 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, una unión puente, después una unión, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados y un puente. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Y listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora vamos a finalizar esta fila haciendo un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Bueno, acá están, ya los hice, como podemos ver llegué al final de la fila y así es como terminamos con esta fila número 14.
Comenzamos ahora con la fila número 15, como siempre giramos el tejido y levantamos las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora tenemos que hacer un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un puente unión, después un puente y un cuadrito abierto. Así que los vamos a hacer y cuando los tenga volvemos. Aquí están todos estos puntos que teníamos que hacer. Ahora seguimos con 4 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 6 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 7 cuadritos cerrados que es igual a 22 puntos altos en total y 3 cuadritos abiertos. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos regresamos. Bueno, acá están. Ahora 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 unión puente, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Listo, acá ya los terminé de hacer. Ahora seguimos con 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Así que los hacemos y cuando los tenga volvemos. Listo, acá están. Ahora seguimos con 2 unión puente, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, 7 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado y 6 cuadritos abiertos. Acá los tenemos listos. Ahora seguimos con un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, una unión puente, después una unión, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados y un puente. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Listo, acá están, ya los terminé y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Acá están, como podemos ver, ya llegué al final de esta fila y así es como terminamos con esta fila número 15. Comenzamos ahora la fila número 16, vamos a girar como siempre el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 puente unión y 2 cuadritos cerrados. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Bueno, listo. Ahora hacemos una unión puente, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un puente, un cuadrito abierto, 10 cuadritos cerrados que es igual a 31 puntos altos en total y un cuadrito abierto. Yo los voy a hacer y cuando tenga todo esto listo, regresamos. Listo, acá ya hice todos estos puntos que teníamos que hacer. Ahora seguimos con 2 cuadritos cerrados, 2 puente unión, después un puente, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Acá están. Ahora 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 3 puente unión, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto
y 10 cuadritos cerrados, que es igual a 31 puntos altos en total. Los vamos a hacer y cuando los tenga volvemos. Y listo, acá ya terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora seguimos con un cuadrito abierto, una unión, un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, una unión puente, 2 cuadritos cerrados y 2 puente unión. Así que los hacemos y cuando los tenga volvemos. Acá los tenemos, ya tejí todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Acá están, ya los terminé, llegué al final de la fila como podemos ver y así es como terminamos con esta fila número 16. Empezamos ahora la fila 17, como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 5 cuadritos cerrados, que es igual a 16 puntos altos en total, 2 puente unión, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Y bueno, listo, acá ya los hice. Ahora seguimos con una unión puente, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un puente unión, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y 5 cuadritos cerrados, que es igual a 16 puntos altos en total. Así que los hacemos. Así nos queda, acá ya los hice. Ahora seguimos con 3 unión puente, después una unión, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos y 2 cuadritos cerrados. Acá ya los terminé de tejer y ahora seguimos con 3 puente unión, después un puente, 5 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, un puente unión, un cuadrito abierto y 4 cuadritos cerrados. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, acá ya terminé de tejer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con un cuadrito abierto, una unión puente, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 2 puente unión, 5 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y un cuadrito cerrado. Así que los hacemos. Bueno, listo. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 3 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Y listo, eso es todo. Acá ya llegué al final de esta fila, como podemos ver. Y así es como terminamos con esta fila número 17. Comenzamos ahora la fila número 18, como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora vamos a comenzar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 4 cuadritos cerrados, un puente y 2 cuadritos abiertos. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, listo, acá ya los hice. Ahora seguimos con 5 puente unión,
después un puente, un cuadrito abierto, 7 cuadritos cerrados que es igual a 22 puntos altos en total, una unión puente, 2 cuadritos abiertos y 2 puente unión. Yo los voy a hacer y una vez que los tenga todos listos, regresamos. Bueno, listo, acá están, ya los hice. Ahora seguimos con un puente, 3 cuadritos cerrados, 2 cuadritos abiertos, 3 cuadritos cerrados, 4 unión puente, 7 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Bueno, listo, acá ya los terminé de tejer a todos estos puntos que teníamos que hacer. Y ahora continuamos con 4 unión puente, 2 cuadritos abiertos, un puente unión, después un puente, 2 cuadritos abiertos, 4 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Los voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Bueno, acá ya los terminé de hacer y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, 4 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Así que los hacemos y cuando los tenga volvemos. Y bueno, esto sería todo. Acá llegué al final. Como podemos ver, hice estos puntos que teníamos que hacer y así es como terminamos con esta fila número 18. Empezamos ahora la fila número 19. Como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida que contarán ya como el primer punto alto de esta fila. Y ahora hacemos un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados y un puente unión. Yo los voy a hacer y cuando los tenga listos volvemos. Y listo, acá están, ya los terminé de hacer. Y ahora continuamos con un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, un puente, 2 cuadritos abiertos, 3 puente unión, 5 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto y 2 unión puente. Así que los hacemos. Acá los tenemos, así es como nos quedó. Y ahora seguimos con 2 cuadritos abiertos, 2 puente unión, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 puente unión, después un puente, un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Lo voy a hacer y cuando los tenga volvemos. Aquí están, ya los terminé de hacer. Y ahora continuamos con una unión puente, un cuadrito abierto, 5 cuadritos cerrados, que es igual a 16 puntos altos en total, 4 puente unión, después un puente, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un puente y 2 cuadritos abiertos. Los hacemos y cuando los tengamos listos regresamos. Acá está, ya los terminé de hacer y ahora vamos a terminar esta fila haciendo 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 3 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 5 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Los hacemos. Y bueno, listo, eso sería todo. Acá ya los terminé de tejer a todos estos puntos que teníamos que hacer. Y así es como finalizamos con esta fila número 19. Comenzamos ahora la fila número 20. Como siempre vamos a girar el tejido y a levantar las 3 cadenitas de subida. Y ahora vamos a hacer un cuadrito cerrado, 6 cuadritos abiertos,
un cuadrito cerrado, 3 cuadritos abiertos, 5 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, una unión, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Yo voy a tejer todo esto y cuando los tenga listos, volvemos. Listo, acá terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora seguimos con un puente, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado, 4 puente unión, después un puente, 2 cuadritos cerrados, un puente, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados, un cuadrito abierto, 2 cuadritos cerrados y un puente. Así que los hacemos y al terminarlos regresamos. Bueno, listo, acá ya los terminé de hacer y ahora continuamos esta fila haciendo 2 cuadritos abiertos, un puente, 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 un cuadrito cerrado, 2 cuadritos abiertos, 2 cuadritos cerrados y un cuadrito abierto. Yo los voy a hacer a todos estos puntos y cuando los tenga listos regresamos. Y bueno, así nos quedó. Acá terminé de hacer todos estos puntos que teníamos que hacer y ahora continuamos con un puente, 2 cuadritos abiertos, 4 puente unión, después un puente, 2 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, un cuadrito abierto, una unión, un cuadrito abierto, un cuadrito cerrado y un cuadrito abierto. Así que los hacemos. Listo, así es como nos quedó. Y ahora vamos a terminar esta fila haciendo un cuadrito cerrado, un puente, un cuadrito abierto, 5 cuadritos cerrados, 3 cuadritos abiertos, un cuadrito cerrado, 6 cuadritos abiertos y un cuadrito cerrado. Así que yo los voy a hacer y una vez que tenga todos estos puntos listos, regresamos. Bueno, acá están listos, ya los terminé de hacer a todos estos puntos que teníamos que hacer. Y así es como finalizamos con esta fila número 20 y con este primer video de este tutorial. Así que ahora nos vemos en el próximo video.